A veces los seres humanos viven el presente sin darse cuenta que el tiempo camina. Y los que creyeron en algún momento que no iban a responder por nada de lo que hicieron, hoy tienen una cantidad de juicios de lesa humanidad. Entonces, esa prepotencia que yo veo en el ministro de Defensa, ojalá no les contagie a los mandos militares, y especialmente a los que están en las calles. Porque ellos tienen que saber que si se les va la mano, ellos van a tener que responder, y eso no prescribe, son delitos imprescriptibles. Esto no es cuestión de alentar y que cuidado me topen a mi gente porque ellos pueden reaccionar mal. Las Fuerzas Armadas están para cuidar la integridad territorial, no para masacrar al pueblo. Y peor, cuando el pueblo se levanta por cuestiones absolutamente legítimas, porque no se lo puede condenar al pueblo a morirse de hambre. Hay una situación que está viviendo el país que hay que ser conscientes. Yo esto lo dije ya hace unos buenos 6, 7, 8 meses, y lo volví a decir hoy de mañana en otra entrevista. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. No podemos crear un país con ese nivel de pobreza y con ese nivel de angustia, porque no va a haber paz para nadie, ni para los que no comen, tampoco para los que están durmiendo. Cuando Lucio no quería abandonar el poder, y obviamente lo típico de todo gobierno manda que sus fuerzas, la fuerza pública reprima, el comandante general de la policía, Jorge Poveda Burbano, retiró a la policía de las calles y dijo: yo no puedo atentar contra el pueblo. Y eso fue el inicio de la caída de Lucio Gutiérrez. Lo recuerdo. Y es verdad. ¿Cómo puede algún gobierno jugar con que el pueblo se enfrente con el pueblo armado contra el pueblo desarmado? Y que tengamos que solucionar de esa manera en las calles nuestro derecho a subsistir y a una vida digna. Eso no le vamos a permitir al gobierno, y peor a este gobierno, porque este gobierno nos mintió. Porque si estaríamos, por ejemplo, no estoy justificando, pero estaríamos, por ejemplo, en el gobierno de Lasso, y se viene un paquetazo, bueno, era obvio, pues no. Que se entendería. Se entendería, pues él pertenece a los banqueros, él estuvo en el feriado bancario, él privilegia el capital por sobre el ser humano, perfecto. Hay que saberlo enfrentar. Pero una persona que entró con un discurso, que se alió con los partidos de la derecha, que traiciona a quienes lo eligieron, y que ahora quiere quedarse allí, y más bien con poses prepotentes y altisonantes. Es más que el Papa en el tema neoliberal. Entonces, que además reniega del socialismo al que él siempre juró y decía que él estuvo en todas las luchas anteriores. Y entonces, ¿qué pasó? Lo viraron como tripa. ¿Cuál fue el costo? O el costo es que lo tienen amenazado con abrirle sus temas. O él está negociando esa inmunidad. Porque no puede entenderse que una persona cambie de esa manera. Una persona que dijo antes de irse que el líder indiscutible de su revolución era Rafael Correa. ¿Y qué habla aquí? Miren amigos. Aquí hablan. ¿En su plan de gobierno? Vea, tenga la bondad de leer solamente el titular del plan de gobierno de esta página. La década ganada, lo hicimos contigo y vamos por más. Vamos por más. Y ahora ya no hay década ganada. ¿Quién se le acabó esto? la década ganada. ¿Quién escribió Moreno? Esto lo escribió Moreno. Y ahora ya no hay década ganada. Entonces, esto no se puede tolerar, porque mentirle al pueblo y a la final el pueblo se cansó. Es un error. Yo decía hace poco, cuidado, que la chispa que incendia la pradera está muy cercana. Bueno, y está pasando. Y es lo que está pasando. De tal manera de que es nada más provocarlo al pueblo, y después ya solamente quedan para la historia. El uno exiliado en Harvard, en Boston, el otro pasó 20 años afuera. Y vamos a ese desenlace, doctor Randazzo. Yo pienso que vamos a ir a ese enlace. O sea, ya vamos, ¿no? Porque el momento que tengamos verdaderas instituciones de control, que allá tenemos que ir, porque no tenemos que quedarnos focalizados en la pelea solamente por el tema de los combustibles, sino en tener la seguridad jurídica de que hay autoridades de control. ¿Acaso no estamos a las puertas de una evaluación de la Corte Nacional para poner una Corte Nacional de Justicia al gusto y sabor de este gobierno? ¿Acaso no tienen un Consejo de la Judicatura presidido por la concuñada de la esposa del presidente Moreno? ¿Una Contraloría? ¿Acaso no tenemos una Contraloría que no tiene nada que hacer allí? Porque el mismo Contralor Poli lo sacó del cargo. Y un concurso de la Fiscalía que quedó en entredicho. ¿Acaso no tenemos superintendentes de dudosa procedencia, porque fueron recomendados precisamente por los partidos de derecha? Entonces, con eso nos vamos a quedar. Si se tiene aquí un verdadero poder, ¿acaso no eliminaron el Consejo de Participación Ciudadana de manera inconstitucional? ¿Y acaso no declararon una vacancia constitucional? ¿Acaso no tuvimos más de 5 meses sin Corte Constitucional, viviendo una cuasi dictadura esos meses?
Aquí han hecho lo que les da la gana. Aquí acaso no Santiago Cuesta no en la mañana no lo conoció al empresario de ingeniería Coliseum y a la tarde ya lo estaba recomendando para que se lleve a dedo la nueva refinería. ¿Qué es lo que han pretendido hacer con los ecuatorianos? Que nosotros nos traguemos estas ruedas de molino. Esto no es hacienda de nadie. Entonces llegó la hora de que el pueblo ya no acepte más situaciones. Ya no llegó la hora del diálogo. Él mismo dijo que no quería dialogar, que cualquier cosa él dialoga menos con las medidas, son irreversibles. Para el pueblo en este momento es irreversible también el que se vayan a su casa. Cuando el presidente abandonó Carondelet para irse a refugiar en el Guayas, eso ya fue un síntoma de que el respaldo que tenía era muy pobre y no quería quedarse como en su momento se quedó Lucio Gutiérrez para salir en helicóptero y salió a refugiarse en el Guayas. Un poco más y lo declaran huésped ilustre de la ciudad o le entregan las llaves de la ciudad. Pero qué bueno que se dio esto, porque todo, como las monedas, tienen dos caras. La parte negativa nos ha permitido ver la parte positiva. Cómo se desnudaron los grandes medios de comunicación social defendiendo lo indefendible, vía reportajes sesgados, vía editoriales totalmente comprometidos con la política neoliberal de todos los días, y cómo han desinformado. Si uno quiere saber qué es lo que no está pasando en el país, sintonicen los grandes medios de comunicación social. Hoy teníamos que recurrir a cadenas del exterior, en especial Telesur, para entender lo que estaba pasando en el Ecuador. Porque según Ecuavisa, Teleamazonas, Telecentro, Gamavisión, no está pasando nada. Y según el comercio, todo ya se resolvía, ya se acabó el paro. Entonces el tema no es así. Pero además hay una cuestión que es importantísima. Se destapó Nebot cuando en las declaraciones que hizo recién llegado de Bogotá, por más que después intenta componerlo, dijo, no, yo hubiera ido más allá, liberando la importación de los combustibles. O sea, lo cual es incluso ni siquiera querer que el Ecuador cuente con una infraestructura, incluso aunque sea en manos privadas. O sea, y sí, abandonados a la suerte del diablo, a ver cómo nos abastecemos de combustibles, y a precios obviamente más que internacionales. Y Guillermo Lasso llega a cuestionar incluso la medida diciendo, debió tomársela antes. A destiempo. Entonces tenemos claro el tema. Esto es muy importante de cara a que el pueblo eleve su nivel de conciencia política, su cultura política, porque entonces se está viendo de cuerpo entero de qué lado están estas personas que quieren ser actores de la vida política nacional. Pero aparte de esto, el mismo presidente Moreno, en las declaraciones de Guayaquil, que las hizo anteayer, ya anticipó y dijo que Nebot o Lasso tendrán que ser presidentes. Entonces eso es el colmo, o sea, una persona que pronostique el triunfo de los que fueron sus opositores como partidos políticos en las elecciones del 2017, más traición de esa ya no se puede ver. Pero adicionalmente hay otra cuestión que lo desnuda de cuerpo entero. Cuando él dice en su programa de gobierno, que lo tengo aquí, delante mío, programa de gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral, la visión neoliberal sueña con la austeridad, los recortes presupuestarios, los despidos, las privatizaciones y los paquetazos. Si él está haciendo esto, entonces se está calificando por sus actos como un neoliberal. Él es un neoliberal. Y lo dice en su cadena cuando anuncia las medidas como una conquista, como algo bueno. Dice, ya hemos sacado del sector público a 23,000 trabajadores, pero no ha sido suficiente. Hay que sacar 10,000 más. Y a día siguiente el ministro de Trabajo dice que van a desvincular a 12,000 más.